Bienvenidos a Vinilo Enfermos. ¿Queréis saber cómo quito las malditas etiquetas de precio de los discos? Sé que sí, porque me lo habéis preguntado mucho, así que quedaos conmigo que os lo cuento. Bueno, perdonadme los puristas, pero para esta demostración he elegido este discazo de los maestros de flamenco, Camarón, Paco de Lucía y Tomatito. Nada menos que la santísima trinidad del flamenco, en mi opinión. Y aunque no hemos venido hoy a hablar de Camarón y de Paco de Lucía, pues ya os adelanto que seguramente hago un vídeo sobre ellos, porque tengo unos cuantos discos suyos y me encantan. Vamos al lío, que es las etiquetas, las pegatinas. Normalmente nos encontramos con estas pegatinas de precio, que es una de las cosas más odiosas que puede haber en un disco. Es increíble que en ferias del disco y en tiendas especializadas en vinilo haya gente todavía que pone las pegatinas en la portada de los discos. Por favor, vendedores, vendedoras. Además de la etiqueta de precio, tenemos una pegatina de tienda, que también era algo bastante habitual hace unos años en España, que las tiendas ponían su pegatina con la dirección y todo. Nueva música, Amor de Dios 7, Sevilla, con el teléfono sin prefijo, así que imaginaos los años que tiene. El método que vamos a utilizar solo vale para carpetas satinadas, carpetas con brillo, de estas que tienen un barniz que protege el cartón y la impresión. Así que es muy importante que esto que voy a hacer yo pues no lo hagáis en carpetas de estas que son de papel o de cartón en bruto, porque absorbería lo que le voy a echar. Voy a utilizar un líquido para despegar etiquetas, un líquido para quitar pegatinas. Este en concreto está fabricado en Segovia, es español, y es uno genérico. Este es para quitar etiquetas de cualquier superficie y no está especialmente diseñado para las carpetas de vinilo, pero encontré milagrosamente, si sois capaces de encontrar esto, comprando. Sticky Label Remover se llama y pone Record Collectors Sticky Label Remover, perfecto para quitar etiquetas de precio y pegatinas de todo tipo de coleccionables, y una obligación para todos los coleccionistas de discos, especialmente formulada por The Vinyl Solution, Record Care, bla bla bla. Muy importante, probad el primero. Always test before use. Siempre, con cualquier líquido de estos que compréis, si no encontráis este y encontráis otra marca, normalmente tienen unos precios entre 8 y 15 euros, y yo he comprado 3 diferentes y hasta la fecha el que mejor me ha funcionado es este, y este no lo he vuelto a encontrar, esta marca en concreto. Afortunadamente me queda un montón y lo que hay que utilizar es muy poquito cada vez. ¿Por qué me gusta más este? Pues porque creo que deja cero residuo, cosa que es complicado de encontrar en el mercado, porque la mayoría de estos tienden a dejar una manchita alrededor y bueno, pues se complica un poquito más la cosa, puede dañar la carpeta, aunque también os digo que hay casos en los que yo prefiero una pequeña mancha a una pegatina horrenda. Vamos a probar primero con la pegatina clásica, y yo me preparo siempre un trocito de papel higiénico o de papel de cocina para absorber lo que sobre del líquido y evitar que llegue a partes de la carpeta que no hace falta que llegue. Se trata de echar muy poquito, por eso tiene un dosificador, aquí el pitorro este, y hay que echarlo justo para que se empape la pegatina. Esto es un disolvente que lo que hace es disolver y endurecer el pegamento para que la pegatina prácticamente pues salte sola de la carpeta. Esto normalmente lo haría en una mesa, no así en vertical, pero para hacer la toma y que se vea. Bueno, si os fijáis ya ha cambiado un poquito el color. Estoy echando unas gotitas de nada, no he dejado ni que salga el gas del bote prácticamente. He mojado ya toda la pegatina con el líquido, ya veis que se ha quedado oscura, y con el papel higiénico pues he limpiado un poquito alrededor y lo pasamos por encima para que absorba lo que sobra, y dejamos que actúe el líquido durante aproximadamente un par de minutos. Y lo ideal es que no saque la capa de brillo que cubre los discos, que no se quede la marca, que ese es el problema que suele haber con el método del mechero, que sé que muchos lo utilizaréis, yo también lo he utilizado un montón de veces y lo sigo haciendo de vez en cuando, pero con el método del mechero, sobre todo cuando no son discos nuevos, son usados, muchas veces te llevas la capa de brillo. Veis que está empapado y voy a empezar a rascar un poquito a ver si ya se va saliendo. Tirando un poquito de uña, nada más. Se puede hacer con unas pinzas también si eres un pro, pero fijaos qué fácil cómo sale. Y ahora siempre quedará un resto de pegamento
ahí donde estaba la pegatina. No sé si se ve bien, que no se ha llevado el brillo para nada, ahí está enterita. Y nada más que pasamos el papel con la parte limpia, no con la que hemos mojado antes con el líquido, para absorber todo el resto. Si veis que queda un resto de pegamento, se le puede echar una gotita más al papel y volver a pasarlo, y aunque te queden de momento unas fibras de papel pegadas, pues lo puedes limpiar con una bayetita de microfibra o con otro trozo de papel seco y listo. Y ahora vamos a probar con esta más grande. Coloco un poquito de papel aquí debajo de la pegatina para que no caiga lo que sobre y lo pongo lo más vertical posible el bote y vale, a empapar la pegatina. Y esta seguramente vaya a costar 2 intentos porque es muy grande y es más difícil que penetre el líquido por debajo. Ya veis que los bordes se han quedado bien mojados, pero por dentro no. Así que habrá que insistir un poco. Recordad que es un disolvente, así que no conviene que el líquido esté en contacto con el resto de la carpeta, porque si pasa un buen rato puede empezar a disolver los colores. Y le podemos ayudar un poquito levantando una esquina. Ahí está. Ya se está quedando dura y ya veis que no es más que tirar. Secamos el resto igual que antes. Y ya os digo que esto es mucho mejor hacerlo en una superficie horizontal, en una mesa, pero fijaos qué bien queda. Mira, veis que ahí se queda un poquito ahí se ha quedado un poquito de la mancha de pegamento, con lo cual he hecho un poquito más, nada más que una gotita, la paso y se lleva el pegamento fácilmente en el papel. Ya veis que muchísimo mejor de lo que estaba. Y he tardado 5 minutos en la operación. Por ti, Camarón, y por ti, Paco, que no merecíais esas 2 pegatinas en esta pedazo de obra de arte. Ahí queda. Pues esto es lo que suelo hacer yo para quitar las pegatinas de precio, aunque hay veces que las dejo, me da la pereza, pero cuando me pongo pues quito unas cuantas del tirón con este método. Y no sé qué os habrá parecido, espero vuestros likes o dislikes, vuestros comentarios, decidme por favor qué hacéis vosotros. Y si todavía no estás suscrito a Vinilo Enfermos, suscríbete ya porque pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.